Bien, continuando con el tema de vectores, en este MOOC vamos a abordar un conjunto de temáticas que son importantes a la hora de emplear vectores para desarrollo de diferentes ejercicios a nivel de ingeniería y ciencias en general. Vamos a empezar con los operadores lógicos vectoriales. Entonces vamos a crear un vector B1. Aquí sí es importante que la dimensión de los vectores sea la misma. Entonces puede ser 2, 6, 3, 7 y 8. V2. 1, 5, 7, 6 y 9. Entonces cada uno 5 términos. Y aquí le podemos indicar qué operaciones lógicas puedo evaluar. Entonces, por ejemplo, V1 menor a V2 entonces noten acá menos 2 es menor a 1, es cierto, entonces 1. 6 es menor a 5, falso, 0. 3 es menor a 8, verdadero, 1. 7 es menor a 4, falso, 0. 8 es menor a 9, verdadero, 1. Entonces aquí tenemos las salidas lógicas de la operación V1 menor a V2. Otra operación que podemos hacer, okay, cualquier cantidad, es por ejemplo que V1 es mayor o igual a V2. Entonces, miremos, menos 2 es mayor o igual a 1, falso, 0. 6 es mayor o igual a 5, verdadero, 1. 3 es mayor o igual a 8, falso, 0. 7 es mayor o igual a 4, verdadero, 1. Y 8 es mayor o igual a 9, falso, 0. Entonces, aquí podemos seguir verificando otro tipo de operaciones lógicas. Entonces, otro tipo de operación tendríamos la siguiente, que V1 es mayor a V2 y que V1 es mayor a 3, por ejemplo. Entonces miremos qué sucede. Ahí está la salida. Entonces, ¿qué está haciendo? Primero evalúa los valores lógicos de esta operación. Aquí hace exactamente lo mismo, y una vez esos se obtengan los dos resultados, se combinan con el operador lógico AND, y aquí tengo la salida general 0, 1, 0, 1, 0. Un último ejemplo, podremos emplear el operador OR o exclusivo. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 2 que multiplica a V1 menor a V2 o V2 mayor a 8. Entonces, al hacer la operación, nuestra salida lógica, nuestro vector lógico es 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué está haciendo internamente el MATLAB? 2 multiplica a estos vectores, y una vez hecha esa operación se evalúa V1 menor a V2, ¿sí? Esta operación lógica, y una vez obtenido ese valor, y también se calcula acá la condición de V2 mayor a 8, y se obtiene otro vector lógico. Se combinan los dos vectores lógicos con el operador O,
y obtengo esta salida que es 1, 0, 1, 0, 1. El siguiente tema es sobre el producto escalar de vectores. Una condición para poder efectuar el producto escalar es que la dimensión de los vectores debe ser la misma. Para calcular el producto escalar, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, vemos que el producto escalar igual, entonces la instrucción es dot de v1, v2. Como dice su nombre, el producto escalar de todos los vectores, espero que me dé un número. Ahí está, 152. Entonces, recordemos que el producto escalar también se le conoce como producto interior o producto punto, y pues básicamente es una operación algebraica que toma dos secuencias de números de igual longitud, en este caso pues los vectores v1 y v2. Bien, ahora para calcular el módulo de un vector, entonces necesitamos tener en cuenta que el módulo o la norma de un vector es un elemento que combina dos instrucciones, que es, o podría combinarse dos instrucciones, que es primero declarar cada variable en forma independiente y luego emplear la instrucción norm. Es decir, la norma del vector para este caso, entonces podemos indicar que n es igual a norm, que será la norma de ¿quién? De b1. Entonces aquí lo que está haciendo internamente es que está calculando la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos al cuadrado. Entonces podemos evaluar la norma 2 para el segundo vector. Les vuelvo, repito, lo que se está haciendo es calcular la raíz cuadrada de cada uno de estos elementos, de la suma de cada uno de estos elementos al cuadrado. Entonces, vemos pantalla, y ahí está. Entonces la norma o módulo del vector para v1 es de 12.72 y para el vector v2 es de 13.67. Ahora bien, pues en aras de hacer un poquito más realista este ejemplo, que normalmente uno trabaja en física y matemáticas vectores en R3, entonces acorté los vectores v1 y v2 para hacerlos más realistas. Entonces, si notamos acá, entonces tengo mis dos vectores, entonces al calcular mi vector, mi producto punto, entonces tenemos que es 52 y las normas de v1 es 7 y de v2 9.48. Entonces aquí recordemos que en este caso la norma, recuerden, es la raíz cuadrada de cada uno de sus términos al cuadrado. Es decir, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá, n3 es igual a sqrt paréntesis de menos 2 al cuadrado, que es lo que les acabo de indicar, más 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces, miremos a ver si me da. Entonces, 6.40 n3 que es menos 2 y n1 que es 7. Bien, entonces lo que hice fue aquí colocar menos 2 al cuadrado, porque si lo dejo sin el paréntesis me da un valor inferior a 7 y pues no tiene lógica, ¿no? Porque menos 2 al cuadrado es 4, 6 por 6 36, 40, 3 por 3 9, 49, raíz cuadrada de 49 7, ahí está. Entonces si comparamos, vamos a correrlo, entonces tendríamos que n3 tiene que ser igual a n, ahí está. Entonces ahí coinciden. Entonces obviamente hacer esto pues es un paso más largo, pero se puede hacer. Entonces tenemos aquí nuestras normas para nuestro vector en R3. Ahora, ¿qué necesito yo aparte del producto punto y la norma de los vectores? Necesito calcular el vector unitario de estos vectores.
Entonces, para calcular el vector unitario lo que tengo que hacer es utilizando la definición sería el vector v1 dividido entre la norma. Entonces aquí sería el vector unitario u1. Recordemos que el vector unitario es menor o igual a 1. Entonces u2 sería igual a v2 dividido n2. Ya conocemos nuestras normas, entonces voy a cerrar acá punto y coma, y aquí está. Entonces tenemos nuestro vector unitario para el vector 1 y vector unitario para el vector 2, que cumplen la condición que debe ser menor o igual a 1. Ahora, lo que debemos hacer es calcular el producto cruz, que es otro término, otra operación que debemos evaluar. Entonces aquí voy a cerrar estos procesos. Bien, el producto cruz entre dos vectores pues se emplea la instrucción cross. Entonces el producto cruz sería, entonces producto cruz 1 sería igual a cross de quién, de v1 con respecto a v2. Aquí es importante el orden de los vectores, porque recordemos que al intercambiar el orden, pues la dirección del vector cambia, entonces va a dar negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, al calcular el producto cruz de v1 con respecto a v2, aquí está. Entonces, este es mi producto cruz. Si invierto mi vector, entonces 2, si lo invierto, entonces tendríamos lo siguiente. Ahí está. Entonces lo que les indicaba, pues se debe tener mucho cuidado a la hora de declarar el vector, porque aquí es v1 con respecto a v2, aquí es v2 con respecto a v1, entonces la dirección del vector cambia. Entonces esas son las operaciones estándar que se necesita para poder trabajar con algo en física que es bien importante, que son el ángulo entre vectores. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo que hay entre v1 y v2, entonces sabemos que el ángulo es utilizar el coseno de teta. Si recordamos un poco sobre este tema del ángulo entre vectores, me dice que el coseno de teta es igual al producto punto entre los vectores dividido entre el producto de sus normas. Entonces lo que voy a hacer es emplear algunos elementos que trabajé acá para poder evaluar el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, miremos acá, voy a mostrar aquí la ecuación para que me entiendan lo que les indico. Entonces, aquí tenemos que el coseno del ángulo es igual al producto punto de dos vectores dividido entre el producto de sus normas. Pero como me piden es el ángulo, no la función, entonces debo despejarlo. Entonces θ es igual al coseno del producto punto sobre el producto de sus normas, que llevado a MATLAB tendríamos esta estructura. Entonces tendríamos que el arcoseno, arcos d. ¿Por qué d? Porque la salida va a ser en grados. Entonces arcos d dot d, o sea el producto punto entre vectores, dividido entre el producto de sus normas. Entonces esa instrucción es la que voy a emplear para poder calcular el ángulo entre mis vectores. Entonces lo que debo hacer es lo siguiente: ya no necesito el producto cruz, entonces el ángulo que será, entonces θ es igual a cos d paréntesis ¿de quién? Entonces de ps, ¿cierto? Porque es el producto punto entre v1 y v2 dividido paréntesis ¿entre quién? Entonces entre sus normas, que sería n por n1. Y miremos a ver, bueno, ps, es que está en mayúscula, arreglamos ese pequeño detalle.
Listo, ahí está. Entonces, recapitulemos. A cos D, que en la salida tiene que ser en grados. PS, que es el producto punto que está aquí, dividido entre el producto de las normas, que es N, la norma de V1, y N2, que es la norma de V2. Y obtenemos que el ángulo entre los dos vectores es de 38.46 grados. Bien, eso es todo en este video. Gracias.